Esto es Aprende Biblia. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la falsa creencia de que los niños son inocentes. Este es un tema que genera conflicto entre las personas, pero la realidad es que los niños también necesitan creer en Jesucristo para ser salvos. La percepción común de la inocencia de los niños suele implicar la idea de que son puros, sin malicia y libres de pecado hasta cierta edad o hasta que cometan acciones moralmente cuestionables. Esta percepción tiende a idealizar la niñez como un estado de pureza moral y ausencia de responsabilidad por las acciones. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, se reconoce que todos, incluidos los niños, están afectados por el pecado desde el momento de la concepción. La Biblia enseña que el pecado es una realidad inherente en la naturaleza humana y que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Incluso el rey David reconoció su pecado desde el momento de su concepción, lo que sugiere una tendencia inherente al pecado desde el nacimiento. Por lo tanto, la perspectiva bíblica desafía la noción de la inocencia absoluta de los niños y enfatiza la necesidad de salvación para todas las personas, independientemente de su edad o apariencia externa de pureza. Aunque los niños pueden carecer de la misma comprensión y responsabilidad que los adultos, todavía necesitan la gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo para ser redimidos y reconciliados con Él. Romanos capítulo 3 versículo 23 nos presenta una verdad fundamental que confronta nuestra condición humana. El versículo dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo es un recordatorio claro de que todos, sin excepción, hemos fallado y hemos caído cortos de la perfección requerida por Dios. Esta realidad puede ser difícil de aceptar, ya que a menudo tratamos de ocultar nuestras imperfecciones, justificar nuestros errores o atribuirle una inocencia a los niños. Sin embargo, la palabra de Dios nos confronta con la verdad innegable de nuestra condición pecaminosa. Aunque somos pecadores, no estamos condenados al castigo eterno, porque Dios, en su amor y misericordia, ha provisto un camino de salvación para nosotros. Debemos reconocer la necesidad de salvación para todas las personas sin importar su edad. Debemos poner nuestra fe en Jesucristo, quien, a través de su muerte y resurrección, nos ofrece la redención y la restauración con Dios. Salmos capítulo 51 versículo 5, nos presenta una verdad profunda sobre la condición humana desde el momento de nuestra concepción. Dice así, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo nos enseña sobre nuestra naturaleza pecaminosa desde el principio de nuestra existencia. Es fácil para nosotros justificarnos o minimizar la gravedad del pecado en nuestras vidas, pero este pasaje nos recuerda que el pecado no es solo una serie de malas decisiones que tomamos, sino una condición innata que hemos heredado desde nuestro nacimiento. Esta verdad nos confronta con la realidad de que, incluso antes de nacer, ya éramos propensos al pecado. Esto nos lleva a reconocer nuestra necesidad desesperada de un Salvador que nos redima y nos libre de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 3 versículo 18 nos enseña sobre la necesidad de salvación para todas las personas, incluidos los niños, debido a la realidad del pecado. Dice así, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo nos recuerda que la fe en Jesucristo es la puerta a la salvación y a la vida eterna. Aquellos que creen en Él son librados del juicio y la condenación, porque han recibido el perdón de sus pecados y han sido reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, también nos confronta con la triste realidad de que aquellos que rechazan a Jesucristo están en un estado de condenación. La incredulidad no es simplemente una falta de fe, sino una elección consciente de apartarse de la única fuente de salvación y vida eterna. Es claro que para ser salvos, se debe creer en Jesús, sin importar la edad, pero de aquí surge una interesante pregunta: si un niño muere, va al infierno. Los versículos que hemos visto nos han enseñado que todos los hombres nacen en la condición de pecado. Por cierto, esto desmiente la teoría de que María es sin pecado. De eso hay un video en el canal. Si no lo has visto, te lo dejo en una tarjeta para que vayas a verlo. Volviendo al tema, todos nacemos en condición de pecado y si morimos en ese estado, vamos a la condenación eterna, sin importar la edad que tengamos. Sin embargo, hay quienes afirman que sería injusto de parte de Dios condenar a niño que no tuvo la oportunidad de decidir si creer o no.
Lo cierto es que Dios en su soberanía puede decidir que los bebés vayan al cielo, aunque la Biblia no enseña eso, sino que es una conclusión a la que muchos han llegado. La realidad es que no podemos decir con certeza lo que sucede cuando un bebé muere. Lo que sí podemos afirmar es que a los niños también se les debe predicar el Evangelio, ya que ellos también tienen la necesidad de la salvación. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos enseña sobre la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, un regalo que está disponible para todos, incluidos los niños. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos nos recuerdan que la salvación es un regalo gratuito de Dios, otorgado por su gracia y recibido a través de la fe en Jesucristo. No se basa en nuestros propios esfuerzos, logros o méritos, sino en la bondad y la generosidad de Dios hacia nosotros. Esta verdad es profundamente liberadora, ya que nos libera del peso de tratar de ganar nuestra salvación a través de nuestras propias obras. No importa cuánto hagamos o cuán buenas seamos, nunca podríamos merecer la gracia salvadora de Dios. Es un regalo que se nos ofrece libremente, sin condiciones ni requisitos. Aunque la salvación es un regalo gratuito, debemos recibirlo mediante la fe en Jesucristo. La fe no es simplemente creer intelectualmente en la existencia de Dios, sino confiar en Él y en su obra redentora en la cruz. Para esto no hay una edad determinada, es posible creer en Dios a los 5 años, como es posible creer en Dios a los 90 años. Mateo capítulo 19 versículo 14, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En este versículo, Jesús invita a los niños a acercarse a Él y los bendice, demostrando su amor y preocupación por ellos a pesar de su falta de inocencia. Muchos usan este versículo para afirmar que los niños van al cielo, porque el versículo dice que de los tales es el reino de los cielos. Pero esto no se puede tomar de manera literal, porque si los cielos son de los niños, no entraría ningún adulto, lo cual no es cierto. Lo interesante del versículo es que los niños deben ir a Jesús, ellos al igual que los adultos, necesitan del Salvador. Esto nos lleva a ver la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 nos presenta una exhortación sobre la importancia de enseñar los mandamientos de Dios a las generaciones futuras. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este pasaje nos recuerda la responsabilidad que tenemos como padres, maestros y líderes, de transmitir la verdad de la palabra de Dios a las siguientes generaciones. No se trata solo de enseñar los mandamientos como un ejercicio intelectual, sino de internalizarlos en nuestros corazones y vivirlos en nuestra vida diaria. La enseñanza de los mandamientos de Dios no debería limitarse a un momento específico del día o de la semana, ni tampoco a una edad específica, sino que debería ser parte integral de nuestra vida cotidiana. Debemos aprovechar cada oportunidad para compartir la sabiduría y la verdad de Dios con nuestros hijos, ya sea en casa, en el camino, antes de dormir y al despertar. Al hacerlo, estamos cumpliendo con el mandato de Dios de criar a nuestros hijos en el temor y la instrucción del Señor. Estamos sembrando semillas de verdad y justicia que pueden florecer en una vida de fe y obediencia a Dios. Debemos ser diligentes en la enseñanza de los mandamientos de Dios a las generaciones futuras. Que aprovechemos cada oportunidad para compartir la verdad de la palabra de Dios con amor y dedicación, para que nuestros hijos crezcan en el conocimiento y el temor del Señor, y para que su fe pueda ser arraigada y firme en Cristo. En conclusión, debemos comprender que los niños no son inocentes, ya que la realidad del pecado es inherente en la naturaleza humana desde el mismo momento de la concepción. Esta verdad nos desafía a reconocer la necesidad de salvación para todas las personas, incluidos los niños, y nos impulsa a tomar en serio nuestra responsabilidad de guiarlos hacia la verdad y la justicia. Enseñarles la palabra de Dios es crucial en este proceso, ya que les proporciona un fundamento sólido en medio de un mundo lleno de confusión y malicia. La enseñanza de los mandamientos de Dios y el amor redentor de Jesucristo les equipa para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría, discernimiento y fortaleza espiritual. Al invertir tiempo y esfuerzo en enseñar a los niños la verdad de la palabra de Dios, estamos sembrando semillas de fe que pueden crecer y dar fruto en una vida arraigada en Cristo.
Estamos preparándolos para enfrentar las tentaciones y las pruebas con valentía y confianza en el poder transformador de Dios. Por lo tanto, recordemos siempre la importancia de enseñar a los niños la palabra de Dios y de modelarles un estilo de vida que refleje los valores del reino de Dios. Que nos comprometamos a ser guías y mentores fieles, guiándolos con amor y verdad hacia una relación íntima con Dios y un caminar con Él. Que cada generación futura pueda crecer en el conocimiento y el temor del Señor, preparada para impactar el mundo con el amor y la verdad de Jesucristo. Esto fue Aprende Biblia. Si te gustó puedes dejar un like y suscribirte, también puedes dejarme un comentario respecto al tema, también puedes compartir el video con familiares y amigos. Espero que este video haya sido de edificación para tu vida. Nos vemos en el próximo video. Dios te guarde siempre. Adiós.